¿Alguna vez has hecho lo correcto sabiendo que te costará caro? En un mundo donde todos miran hacia otro lado, donde ayudar a un extraño se considera, no es tu problema, tomar la decisión de ser bueno puede tener consecuencias inesperadas. Esta es la historia de Mateo, un joven que perdió todo por hacer lo correcto, sin saber que ese acto de bondad cambiaría su destino para siempre. Mateo Ramírez había llegado tarde 3 veces ese mes, una más y lo despedirían del supermercado donde trabajaba como empacador. A sus 21 años, ese trabajo de 6,000 pesos al mes era lo único que mantenía a flote a su familia, su madre enferma de artritis y sus 2 hermanos menores. Ese martes de noviembre, Mateo salió de su casa en Nezahualcóyotl a las 5:30 de la mañana para llegar a tiempo a su turno de 7 de la mañana en el supermercado de Polanco. El viaje en transporte público tomaba 1:30 en los mejores días, pero ese día el metro se atrasó. Cuando finalmente salió de la estación Polanco, eran las 6:50 de la mañana. Tenía 10 minutos para correr las 4 cuadras hasta el supermercado. Corría por la calle, su mochila golpeando su espalda, cuando la vio. Una anciana de unos 80 años estaba tirada en la banqueta, rodeada de bolsas de mandado esparcidas. Estaba tratando de levantarse, pero claramente no podía. Su bastón había rodado hasta la calle. Sangre corría por su rodilla raspada. La gente pasaba a su lado. Algunos la miraban, otros ni siquiera volteaban. Todos seguían caminando, apurados hacia sus propios trabajos, sus propias vidas. Mateo se detuvo en seco. Miró su reloj, 6:52 de la mañana. Si se detenía a ayudar, llegaría tarde, y llegar tarde significaba perder su trabajo. Y perder su trabajo significaba que su familia no comería ese mes. Pero la anciana lo miró con esos ojos suplicantes, y Mateo supo que no podía seguir caminando. «Señora, ¿está bien?», preguntó, arrodillándose junto a ella. «Me caí», dijo ella con voz temblorosa. «Mi bastón, no puedo levantarme». Mateo miró alrededor, esperando que alguien más se detuviera a ayudar. Nadie lo hizo. Todos seguían su camino. «No se preocupe, yo la ayudo», dijo, tomando su brazo con cuidado, con calma. 1, 2, 3. La ayudó a ponerse de pie. Ella se tambaleó, y Mateo tuvo que sostenerla firmemente. Recuperó su bastón de la calle y se lo entregó. «Gracias, jovencito, eres muy amable». Miró sus rodillas raspadas. «Ay, estoy sangrando». Mateo vio el tiempo, 6:55 de la mañana. Ya era imposible llegar a tiempo. El daño estaba hecho. Así que decidió terminar lo que había empezado. «Déjeme ayudarla apropiadamente», dijo. «¿Vive cerca?» «A 2 cuadras de aquí», respondió ella. «Pero no quiero ser una molestia». «No es molestia, señora. Vamos, la acompaño». Recogió sus bolsas de mandado, que pesaban más de lo que esperaba. Le ofreció su brazo, y caminó lentamente con ella por la calle. Cada paso era doloroso, porque sabía que con cada segundo que pasaba, su trabajo se alejaba más. Llegaron a un edificio modesto. Mateo la ayudó a subir las escaleras hasta su departamento en el 2º piso. Una vez dentro, la sentó en su sofá y le limpió las heridas con agua y jabón. «Eres un ángel», le dijo la anciana. «¿Cómo te llamas?» «Mateo Ramírez, señora. Yo soy doña Esther Goldstein». Tomó su mano entre las suyas arrugadas. «Mateo, no sabes cuánto significa para mí lo que hiciste. La gente ya no se detiene a ayudar. Todos tienen prisa». «Yo también tengo prisa», admitió Mateo con una sonrisa triste. «Pero algunas cosas son más importantes que llegar a tiempo». Se quedó con ella hasta asegurarse de que estaba bien. Cuando finalmente salió del departamento, eran las 7:45 de la mañana. Había perdido casi todo su turno. Corrió al supermercado. Llegó sudando y jadeando a las 8 de la mañana. Su gerente, el señor Méndez, lo esperaba en la entrada con los brazos cruzados y expresión furiosa. «Ramírez, llegas 1 hora tarde. Esta es tu 4ª falta de puntualidad este mes. Señor Méndez,
Por favor, déjeme explicar. Había una anciana que se cayó. No me interesan tus excusas, interrumpió el gerente. Estás despedido. Recoge tus cosas y vete. El corazón de Mateo se hundió. Por favor, señor Méndez, necesito este trabajo. Mi familia depende de mí. Solo fue una hora. Debiste pensar en eso antes de llegar tarde. Hay 100 personas esperando este trabajo. Personas que sí llegan a tiempo. Vete antes de que llame a seguridad. Mateo sintió lágrimas de frustración en sus ojos, pero no lloró. Con dignidad fue al vestidor, sacó sus pocas pertenencias de su locker y salió del supermercado. Afuera, se sentó en una banca, su cabeza entre sus manos. ¿Cómo iba a decirle a su mamá que lo habían despedido? ¿Cómo iban a pagar la renta? ¿Qué iban a comer? Había hecho lo correcto al ayudar a doña Esther. Lo sabía, pero lo correcto le había costado todo. Los siguientes días fueron una pesadilla. Mateo buscó trabajo por toda la Ciudad de México. Llenó aplicaciones en restaurantes, tiendas, gasolineras, cualquier lugar que contratara, pero nadie llamaba. Su madre, doña Carmen, notaba su desesperación, pero no decía nada. Ella sabía que su hijo había sido despedido por ayudar a alguien, y aunque le dolía verlo sufrir, estaba orgullosa de haberlo criado para ser un buen hombre. «Mijo, algo va a salir», le decía mientras preparaba cena con lo poco que quedaba en la despensa. «Dios ve tu buen corazón». Pero Mateo ya no estaba tan seguro. Habían pasado 2 semanas, el dinero se había acabado, la renta vencía en 3 días y no tenían con qué pagarla. Sus hermanos pequeños, Luis de 12 y Carla de 10, habían dejado de pedir dinero para el lunch escolar porque sabían que no había. Una tarde, desesperado, Mateo decidió volver al edificio de doña Esther. Tal vez ella conocía a alguien que necesitara empleados. Era una posibilidad pequeña, pero era algo. Tocó en su puerta. Doña Esther abrió, apoyándose en su bastón. Cuando lo vio, su rostro se iluminó. «Mateo, qué sorpresa. Pasa, pasa. Disculpe que la moleste, doña Esther», dijo Mateo entrando. «Pero necesito pedirle un favor. Lo que sea, muchacho. Siéntate, te preparo un té». Mientras ella preparaba el té y Mateo notaba que su departamento estaba modestamente amueblado, indicando que ella tampoco nadaba en dinero, le contó su situación, que lo habían despedido por llegar tarde, el día que la ayudó, que llevaba 2 semanas buscando trabajo sin éxito, que su familia estaba en riesgo de perder su casa. Doña Esther escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. «Ay, Mateo, esto es mi culpa. Perdiste tu trabajo por ayudarme». «No es su culpa, doña Esther. Yo elegí ayudarla. Y lo volvería a hacer. Solo me preguntaba si tal vez conocía a alguien que necesitara empleados. Haré cualquier cosa, limpieza, mandados, lo que sea». Doña Esther pensó por un momento. Luego asintió. «Hay alguien que podría ayudarte. Mi hijo tiene una empresa grande. Tal vez él tenga algo. Déjame hablar con él». Mateo sintió una chispa de esperanza. «¿De verdad? Se lo agradecería mucho, doña Esther. Es lo menos que puedo hacer, muchacho. Dame tu número de teléfono. Te llamaré pronto». Mateo le dio su número y se fue sintiéndose un poco mejor. Al menos había una posibilidad. Lo que Mateo no sabía es que doña Esther no solo tenía una empresa grande. Era la madre de David Goldstein, dueño de Goldstein Holdings, uno de los conglomerados empresariales más grandes de México, con intereses en retail, bienes raíces y tecnología. Un hombre que valía cientos de millones de pesos. 2 días después, el teléfono de Mateo sonó. Era un número desconocido. «¿Mateo Ramírez?», preguntó una voz profesional femenina. «Sí, soy yo. Habla Mónica Rivera, asistente del señor David Goldstein. El señor Goldstein solicita una reunión con usted mañana a las 10 de la mañana en nuestras oficinas de Santa Fe. ¿Está disponible?». Mateo casi se cayó de la silla. «¿David Goldstein, el empresario?». «Así es. ¿Estará disponible mañana?». «Sí, por supuesto». «Excelente.
Le envío la dirección por mensaje. No llegue tarde, por favor. La llamada terminó. Mateo se quedó mirando su teléfono en shock. David Goldstein, el millonario, quería verlo. Doña Esther era su madre. Al día siguiente, Mateo se levantó a las 5 de la mañana. Se puso su mejor ropa, que no era gran cosa, pantalón negro y camisa blanca que usaba para entrevistas, y salió de Nesa con 3 horas de anticipación. No iba a arriesgarse a llegar tarde. Llegó a las oficinas de Goldstein Holdings en Santa Fe a las 9:15 de la mañana. El edificio era imponente, 30 pisos de cristal y acero. Mateo se sintió completamente fuera de lugar con su ropa modesta entre ejecutivos en trajes de diseñador. En la recepción dio su nombre. La recepcionista hizo una llamada y luego le sonrió. El señor Goldstein lo verá ahora. Piso 30 la oficina principal. Mateo subió en un elevador de lujo con música clásica. Cuando llegó al piso 30 Mónica Rivera lo esperaba. Una mujer de 40 años con traje de diseñador y expresión amable. Mateo, gracias por venir. Sígueme. Lo guió por un pasillo con arte moderno en las paredes hasta llegar a una oficina esquinera enorme. Detrás de un escritorio de caoba estaba David Goldstein, un hombre de 52 años con kipá en la cabeza, traje impecable y ojos inteligentes que evaluaban todo. Señor Ramírez, siéntese por favor, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Mateo se sentó, sus manos temblando ligeramente. Imagino que está confundido sobre por qué está aquí, dijo David. Un poco, sí señor. David sonrió. Mi madre me contó lo que hizo por ella hace 2 semanas, cómo se detuvo a ayudarla cuando nadie más lo hizo, cómo la acompañó hasta su casa y cuidó sus heridas, y cómo perdió su trabajo por llegar tarde debido a ese acto de bondad. Mateo asintió. Ayudarla fue lo correcto, señor Goldstein. Perder el trabajo fue solo mala suerte. Mala suerte, repitió David. O tal vez fue buena suerte disfrazada, porque me intriga un joven que elige la bondad sobre su propia conveniencia. Eso es raro en estos tiempos. Abrió una carpeta en su escritorio. Investigué sobre usted, Mateo. Terminó la preparatoria con honores. Trabajó en 3 empleos diferentes durante sus estudios para ayudar a su familia. Nunca tuvo problemas disciplinarios. Sus antiguos jefes dicen que era trabajador, honesto, confiable. Todos excepto el último, que lo despidió por llegar 1 hora tarde. Mateo no sabía qué decir. Mateo, tengo una oferta para usted, continuó David. Quiero contratarlo como asistente en mi departamento de recursos humanos. Salario inicial, 25,000 pesos al mes. Seguro médico completo para usted y su familia. Y si demuestra tener el carácter que creo que tiene, habrá oportunidades de crecer. Mateo sintió que el mundo se detenía. 25,000 pesos al mes, eso era más de 4 veces lo que ganaba en el supermercado. Señor Goldstein, yo no sé qué decir. Yo no tengo experiencia en recursos humanos, pero tiene algo más importante: integridad. Y eso puedo enseñar todo lo demás. David se inclinó hacia adelante. Mi madre es mi tesoro más grande, Mateo. Cuando usted la ayudó ese día, no sabía quién era ella. No lo hizo esperando una recompensa. Lo hizo porque era lo correcto. Ese tipo de carácter es invaluable. Por eso quiero que trabaje para mí. Mateo sintió lágrimas en sus ojos. Acepto, señor Goldstein, y le prometo que no lo decepcionaré. Lo sé, por eso lo contraté. Comienza el lunes. El primer mes de Mateo en Goldstein Holdings fue abrumador. Pasó de empacar mandados a trabajar en una oficina corporativa con computadora, teléfono y responsabilidades reales. Su trabajo consistía en ayudar con el reclutamiento, revisar aplicaciones, programar entrevistas, hacer seguimiento con candidatos. Al principio, se sentía como un impostor. Todos a su alrededor tenían títulos universitarios. Él solo tenía preparatoria. Todos vestían trajes caros. Él usaba el mismo pantalón negro y camisa blanca hasta que su primer sueldo le permitió comprar más ropa.
pero trabajaba más duro que nadie. Llegaba 1 hora temprano cada día. Se quedaba tarde. Leía todo lo que podía sobre recursos humanos en sus tiempos libres. Y poco a poco comenzó a encontrar su lugar. Una cosa que notó: muchas personas en la empresa trataban mal al personal de limpieza, a los guardias de seguridad, a las secretarias. Los veían como invisibles. Pero Mateo, que había sido el empacador invisible del supermercado, los veía. Los saludaba por sus nombres. Les preguntaba cómo estaban. Les agradecía por su trabajo. David lo notó. Mateo, le dijo un día, he observado cómo tratas a todos en esta empresa con el mismo respeto, sin importar su posición. Eso es raro. La mayoría de la gente es amable solo con quienes pueden ayudarlos. Mi mamá me enseñó que todos merecen dignidad, señor Goldstein, respondió Mateo. El trabajo no define el valor de una persona. David sonrió. Tu mamá te enseñó bien, y eso es exactamente por qué te contraté. Con su nuevo salario, la vida de Mateo y su familia cambió dramáticamente. Pagaron la renta atrasada, compraron comida apropiada. Su mamá pudo comprar sus medicinas para la artritis. Sus hermanos ya no iban a la escuela con hambre. Pero lo más importante para Mateo era algo diferente: visitar a doña Esther cada domingo. Se había convertido en su rutina. Llegaba con pan dulce y pasaban la tarde platicando. Ella le contaba historias de cuando llegó de Polonia a México en los años 50, huyendo del Holocausto. Él le contaba sobre su trabajo, sus hermanos, sus sueños. Eres como el nieto que siempre quise, le decía doña Esther. David es buen hijo, pero siempre está ocupado con sus negocios. Tú me haces sentir menos sola. Usted me cambió la vida, doña Esther, respondía Mateo. Es lo menos que puedo hacer. 6 meses después de comenzar en Goldstein Holdings, Mateo enfrentó su primera crisis importante en el trabajo. David lo llamó a su oficina con urgencia. Mateo, tenemos un problema. Uno de nuestros gerentes de tienda en Satélite está siendo acusado de acoso laboral por 3 empleadas. Necesito que vayas allá, investigues la situación discretamente y me reportes lo que encuentres. Es delicado porque ese gerente es primo del CFO. Habrá presión para barrer esto bajo la alfombra. Mateo sintió el peso de la responsabilidad. ¿Quiere que diga la verdad sin importar a quién proteja? Exactamente. Quiero la verdad. Nada más, nada menos. Mateo pasó 3 días en la tienda de Satélite. Entrevistó a las 3 empleadas acusadoras. Entrevistó a otros empleados. Revisó cámaras de seguridad. Y lo que encontró fue claro: el gerente era culpable. Había hecho comentarios inapropiados. Había tocado a las empleadas sin su consentimiento. Había creado un ambiente laboral hostil. Preparó su reporte con evidencia detallada, pero antes de entregarlo, el CFO lo llamó a su oficina. Ramírez, dijo el CFO, un hombre de 60 años con traje gris. Entiendo que estás investigando a mi primo. Quiero que entiendas que esas empleadas están mintiendo. Son mujeres problemáticas buscando dinero. Mi primo es buen hombre. Mateo sintió la presión. Señor, mi investigación muestra evidencia clara de... Tu investigación puede mostrar lo que yo quiera que muestre, interrumpió el CFO. Eres nuevo aquí, Ramírez. No conoces cómo funcionan las cosas. A veces hay que proteger a la gente importante. ¿Entiendes? Mateo entendía perfectamente. Le estaban pidiendo que mintiera en su reporte, que protegiera al gerente acosador, porque tenía conexiones familiares poderosas. Con todo respeto, señor, dijo Mateo firmemente, mi trabajo es reportar la verdad, y la verdad es que su primo es culpable de acoso laboral. Tengo testimonios de 5 empleadas, evidencia en video y mensajes de texto. No puedo ignorar eso. El rostro del CFO se puso rojo de ira. Entonces estás cometiendo un error de carrera muy grande, joven, muy grande. Mateo salió de esa oficina y fue directo con David. Le entregó su reporte completo, con toda la evidencia. Señor Goldstein, el CFO me presionó para cambiar mi reporte, pero esta es la verdad. Su gerente en Satélite es culpable.
Y si mantenerlo significa ignorar el acoso que sufrieron esas empleadas, entonces prefiero renunciar. David leyó el reporte en silencio. Luego miró a Mateo con una expresión que no pudo descifrar. Gracias, Mateo. Puedes retirarte. Los siguientes 3 días fueron agónicos. Mateo no sabía si lo iban a despedir. El CFO lo miraba con odio cada vez que se cruzaban en los pasillos. Otros empleados le advertían que había cometido un suicidio profesional. Entonces, el viernes, David llamó a una reunión general. Todos los gerentes de la empresa estaban presentes. Quiero anunciar cambios importantes, dijo David desde el podio. Después de una investigación exhaustiva conducida por Mateo Ramírez de Recursos Humanos, hemos determinado que el gerente de nuestra tienda satélite será despedido efectivo inmediato por conducta inapropiada. Además, implementaremos capacitación obligatoria sobre acoso laboral en todas nuestras ubicaciones. Hubo murmullos en la sala. El CFO se puso de pie furioso. David, ese gerente es mi primo. No puedes. Puedo y lo hice, interrumpió David fríamente. Y si tienes problema con que esta empresa trate a sus empleadas con respeto, también puedes renunciar. El CFO salió de la sala azotando la puerta. 2 semanas después, renunció. Después de la reunión, David llamó a Mateo a su oficina. Mateo, hoy demostraste por qué te contraté. No solo por tu bondad, sino por tu integridad. Te presionaron para hacer lo incorrecto y elegiste la verdad. Eso es liderazgo. Por eso, te asciendo a gerente de recursos humanos con salario de 60,000 pesos mensuales. Mateo no podía creerlo. Pero señor, solo tengo 6 meses aquí, y en esos 6 meses has demostrado más carácter que algunos que llevan años. Acepta el puesto, Mateo. Lo mereces. 2 años después de aquel día, cuando Mateo ayudó a una anciana caída en la calle, estaba sentado en su oficina en el piso 28 de Goldstein Holdings. Era el director de recursos humanos para todas las operaciones de la empresa. Ganaba 150,000 pesos al mes. Su familia ahora vivía en un departamento cómodo en la colonia del Valle. Sus hermanos estudiaban en escuelas privadas. Su madre había recibido cirugía para su artritis y podía caminar sin dolor por primera vez en años. Pero el domingo seguía siendo sagrado. Cada domingo, Mateo visitaba a doña Esther. Ese domingo en particular era especial. Era el cumpleaños 82 de doña Esther. David había organizado una fiesta familiar en su casa. Cuando Mateo llegó con un pastel, encontró a doña Esther rodeada de su familia, David, sus hijos, sus nietos. Mateo, gritó doña Esther cuando lo vio. Ven, siéntate a mi lado. Durante la celebración, David pidió silencio para hacer un brindis. Mamá, hoy cumples 82 años. Has sobrevivido al Holocausto, emigraste a un país nuevo, criaste una familia y nos enseñaste lo que significa vivir con dignidad y bondad. Pero quiero reconocer algo especial. Hace 2 años, te caíste en la calle y un joven desconocido se detuvo a ayudarte cuando nadie más lo hizo. Ese joven perdió su trabajo por ese acto de bondad. Miró a Mateo con una sonrisa. Hoy, ese joven es mi director de recursos humanos y uno de los hombres más íntegros que conozco. Mateo, gracias por recordarme que todavía hay gente buena en este mundo. Y gracias por cuidar de mi madre como si fuera la tuya. Todos levantaron sus copas. Mateo tenía lágrimas en los ojos. Más tarde, cuando los demás se habían ido y solo quedaban Mateo, doña Esther y David, la anciana tomó las manos de ambos. Escuchen, dijo en español con acento yiddish. En el judaísmo tenemos una enseñanza: quien salva una vida, salva al mundo entero. Mateo, cuando me ayudaste ese día, no solo salvaste a una anciana, salvaste tu propio futuro, porque la bondad siempre regresa. Mateo sonrió. Usted me enseñó algo importante, doña Esther, que hacer lo correcto no siempre tiene recompensa inmediata. A veces pierdes tu trabajo, a veces la vida se pone más difícil, pero a largo plazo,
El carácter importa más que la conveniencia. David agregó, y por eso creé algo nuevo en la empresa. Se llama el Fondo Mateo Ramírez. Es un programa de becas para jóvenes de bajos recursos que demuestran carácter excepcional. Porque si el sistema actual premia solo los títulos universitarios y las conexiones, estamos perdiendo talento valioso, como casi perdemos a Mateo. Mateo no podía hablar, solo podía abrazar a doña Esther mientras lloraba. Hoy, 3 años después de aquel día en la calle, Mateo sigue visitando a doña Esther cada domingo. David sigue siendo su mentor y amigo, y el Fondo Mateo Ramírez ha ayudado a 50 jóvenes de bajos recursos a conseguir empleos dignos. La historia de Mateo se volvió legendaria en Goldstein Holdings. Se la cuentan a nuevos empleados como ejemplo de que el carácter importa, que la bondad no es debilidad, que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, es siempre la mejor decisión a largo plazo. Y cada vez que Mateo ve a alguien necesitado en la calle, se detiene, siempre, porque aprendió que en ese momento de elección, en ese momento donde decides ayudar o seguir caminando, defines quién eres realmente. Y él eligió ser alguien que se detiene, alguien que ayuda, alguien que hace lo correcto. Y esa elección cambió todo. ¿Cuántas veces has pasado junto a alguien que necesita ayuda? ¿Cuántas veces has pensado, no es mi problema o llegaré tarde? Mateo nos enseña que los momentos más importantes de nuestras vidas a menudo vienen disfrazados de inconveniencias. Ese día podría haber seguido corriendo hacia su trabajo. Podría haber ignorado a doña Esther, como lo hicieron docenas de otras personas. Y habría llegado a tiempo, habría mantenido su trabajo mal pagado, y nunca habría conocido su verdadero potencial. Pero eligió detenerse, eligió ayudar. Y esa elección lo llevó a perderlo todo temporalmente, solo para ganarlo todo permanentemente. La próxima vez que te enfrentes a esa decisión entre tu conveniencia y hacer lo correcto, recuerda, el carácter se construye en esos momentos. Las oportunidades de tu vida pueden estar del otro lado de un acto de bondad. Y la persona que ayudas hoy podría ser exactamente quien cambiará tu destino mañana. No todos los actos de bondad tienen recompensas tan dramáticas, pero todos tienen consecuencias, y esas consecuencias empiezan con el tipo de persona que eliges ser cada día.